Continuamos con la conferencia titulada Soluciones que preparan tu data center para los retos de la inteligencia artificial, que será presentada de manera virtual por el señor Nelson Farfán Barreto. Él es especialista de infraestructura para IT con experiencia en proyectos por más de 30 años. Es miembro de los comités internacionales de los estándares BIC-C, TIA 42 e ISO SC25. En IBM se desempeñó como gerente de Networking, Conectividad y Data Centers, actualmente gerente de soluciones para centros de datos en Simeon, Latinoamérica. Graduado en la Universidad Javeriana BIA, especializado en gerencia de proyectos de ingeniería, certificación RCDD de BIC-C es ATS, de Uptime es CCRE, y de ICREA y de DCDS. Vicepresidente de BIC-C para Cala. Lo recibimos de manera virtual porque nos está escuchando con muy fuertes aplausos y nos está viendo en este momento. ¿Todo bien? Espero que me estén escuchando bien ahí y que confirmen si se ve mi pantalla. Gracias. Así es, Nelson. Iniciamos. Bueno, sí, gracias. Estamos pendientes aquí de una vez de mirar. Yo creo que en estos 30 minutos vamos a ver algo de tecnología, de lo que se ha movido últimamente ya en los comités con aprobaciones de las estándares en los que afortunadamente pertenezco, que es de la TIA y el de BIC-C también, lo mismo que las reuniones de ISO de referentes a lo que es interconectividad de equipos. Podemos sacar bastante información interesante ahora porque yo creo que para todo el mundo ha sido algo interesante el ver cómo se está moviendo la inteligencia artificial y cómo las personas están aprovechando su uso y además de eso, el cambio que está sucediendo tan grande ahora para los data centers. Es una tecnología realmente disruptiva, es algo similar, el cambio muy comparable cuando salió Internet o cuando salió el celular, algo muy parecido pasa ahora con poner a funcionar toda la interconexión de equipos necesarios para procesar inteligencia artificial. Bueno, eso lo vemos bastante todo en estas normas que se mencionó antes, en las que afortunadamente, pues como les decía, he estado participando y de hecho pues ya hemos desarrollado muchos proyectos a nivel mundial en donde se está mirando esta tecnología que, como todos saben, es la variación de velocidad tan increíble que ha tenido ahora. Entonces, ahora esa velocidad que antes teníamos 1 giga, 10 gigas, está variando completamente. Estamos llegando a puntos en donde se mostraba que cada servidor empresarial, por ejemplo, los que vemos aquí a mano izquierda, estábamos trabajando usualmente de 1 a 40 gigas y ya en este año pasado comenzó el crecimiento tan grande de 25, 50 gigas, 100, 400 y realmente esas variaciones que ha tenido últimamente, principalmente en lo que es computación acelerada, o sea, soluciones para inteligencia artificial, ya estamos llegando a que básicamente los grandes proveedores de nube para inteligencia artificial, para entrenamiento de las máquinas, el famoso Machine Learning, están trabajando ya 800 gigas. Y en eso es que Siemens se encarga desde hace muchos años de hacer esa intercomunicación, las fibras especiales que ahora son de muy baja pérdida, los cables especiales que ahora tenemos, cables increíblemente sencillos, digamos, de 3 metros en los que me puede llevar 400 gigas fácilmente y por eso se está aprovechando mucho esta
conexión directa, se llama ahora, en lugar de hacer una conexión con 2 o 3 saltos, se hace una conexión directa de los servidores hacia los switches básicos. Y también la utilización bastante de cableado estructurado a través de todos los data centers. Entonces, estas velocidades nos han llevado a una exigencia muy grande de llegar a 400 y 800 gigas, perdón, se pasó aquí, con unos efectos también que se conocen. La mayoría de los gabinetes que tenían con 3.5 kilovatios, pues va a duplicar esa potencia o a triplicarla. Muchas veces son tan grandes la potencia de estos equipos servidores que ya necesita en un solo gabinete llegar a 50 kilovatios o 150 kilovatios en un solo gabinete. Entonces, eso nos lleva ya a requerimientos de enfriamiento importantes como es liquid cooling. Hay un enfriamiento que lo llaman in-row, que puede enfriar calculándole con buen uso hasta 50 kilovatios, y hay otro que es inmersión, que se dio unos años atrás, hace unos 9 años empezamos a hacer pruebas con inmersión, y hoy en día la inmersión está cambiando por liquid cooling, que es la parte de enfriamiento aplicado directamente a los chips. Entonces, vamos a ver aquí que estos nuevos chips necesariamente nos causan un diseño diferente. Entonces, esos diseños diferentes que van a complementar nuestro trabajo en 100 gigas, 200 gigas, 800, con cables que tienen unos nombres que no todas las veces, algunos se llamaban cables twinaxiales. Hoy en día se generalizó su nombre, que es DAC, cables de atachado o de unión directa, o cables activos de fibra óptica. Esos cables están haciendo una llegada cuando yo utilizo 2 puertos de 400 en paralelo, voy a llevar 800 gigas sobre un cable muy sencillo, y eso ha cambiado tremendamente la base de los cableados que estábamos haciendo para 10 gigas. Cableado de fibra va a ser similar, pero también ahora debe soportar otra tecnología que hace unos años, unos 25 años, utilizábamos en los mainframe el InfiniBand para interconectar CPUs directamente. Hoy esa InfiniBand, la TA significa Trade Association, Asociación de Mercadeo del InfiniBand, esa asociación viró de tener 2.5 gigas ahora a operar en la red de cómputo 800 gigas. Entonces, para eso se necesita una muy baja latencia. La latencia es el tiempo que yo gasto en ir desde una pregunta de un servidor al switch correspondiente y recibir una respuesta. O sea, esa latencia ya no puede ser de milisegundos o de segundos, ya tiene que ser nanosegundos, ¿sí? Microsegundos cuando yo sumo el tiempo que toma una operación. Pero esto, para poder servir, por ejemplo, automóviles autónomos, salud, de todas las aplicaciones que están viendo ahora, apoyadas por el 5G, son aplicaciones de muy alta velocidad que requieren baja latencia. Por esta razón es lo que también debemos ver nuevas, digamos, en la terminología ha cambiado. No es cosas que han salido ahora completamente, pero son cosas que van a comenzar a utilizarse mucho más, como por ejemplo el caso de la GPU. La GPU GPU era una unidad de procesamiento de gráficos que ahora nos sirve para manejar los datos de una manera que los datos van a aprovecharse para un trabajo en paralelo, y por tanto estos nuevos servidores que traen usualmente 8 GPUs de estas que manejan cada un adaptador que le cambian el nombre. El NIC, o sea, la Network Interface Card, viene a llamarse ahora Host Channel Adapter, HCA. Y ahí tenemos términos adicionales que los puse porque se van a mencionar muchísimo en el ambiente, que es la CPU usual, pues ya va siendo reemplazada por GPU o TPU, que se llama Tensor Processing Unit, o la unidad lógica aritmética, que es lo que
en muchos casos está ayudando a trabajar con estas GPUs para hacer una operación paralela de datos que me multiplica la operación que tenía antes. O sea, una conexión que yo hacía con 100 gigas y le pongo 8 entradas a un servidor, me está dando los 800 gigas de operación en paralelo. Entonces ahí el InfiniBand, que utilizaba una memoria de acceso directa, una memoria remota de acceso directo que es el RDMA, ya se volvió algo común en la red de cómputo, le llaman la parte donde yo interconecto los switches con los switches de agregación, los principales con los de agregación, que en esa configuración la estamos llamando spine and leaf, o sea, la espina dorsal y las hojas, una conexión de un árbol interconectado todo. Algún procesamiento también, las NPUs, que son algo similar a las TPU, Tensor Processing Unit, y son muy utilizadas en el caso por IBM, por ejemplo, las NPU, son procesadores, unidades de proceso neural, y esos neural, pues hacen una comunicación muy típica, similar a la del cerebro, en la que hace interconexión paralela de todos contra todos los procesadores. Y hay otra que volvió a relucir ahora, que es un System on Chip, o sea, todo un sistema completo en un chip interconectado con los procesadores que pueden componerlo. Esas son cosas nuevas que lo podemos ver aquí en este servidor, que alguien dice, bueno, y este servidor son dos conectores de tipo televisor, uno de entrada de tipo RCA o tipo RG, pero miren los conectores que ven ustedes a los lados, es uno de entrada de agua caliente, de agua fría, y el otro es salida del agua caliente. Esos dos entradas están comunicándose con cada uno de los procesadores, 8 procesadores que puedo tener ahí, y llegar a enfriar tranquilamente 15 kilovatios, 10 kilovatios, dependiendo de la potencia que tenga cada uno de esos equipos. Entonces, un equipo de estos que usualmente lo conecto en paralelo, y si estoy conectando, por ejemplo, en estos, podamos fácilmente consumir 3 kilovatios, y si conecto en paralelo de ellos varios, pues voy a tener un blade, o sea, cuchilla de varios servidores conectados en paralelo, donde los kilovatios me pueden llegar fácilmente en un gabinete a 150 kilovatios, de los cuales el agua debe llevarse una gran cantidad. En este tipo de servidores está llevando más del 85%, que son muy eficientes, y al llevar el 85%, digamos que tuviera yo 100 kilovatios, y me lleva 85 a 90, solo me quedarían 10 kilovatios para enfriarlos por aire, y eso ya es algo aceptable. No enfriar por aire tantos kilovatios como arriba de 50, porque ya no se podría directamente. Entonces, esto es lo que está tomando mucho movimiento en el enfriamiento de los data centers de procesamiento acelerado. Entonces, esa parte es bien importante, porque no es solo ese enfriamiento. Ya tenemos unos data centers, por ejemplo, este data center que está aquí a mano derecha, en la parte de abajo, es un data center actualmente funcionando, que tiene los servidores por inmersión. Estos están inmersos en un gabinete acostado, en el que tienen 40 servidores de 2.5 kilovatios, o sea, me está dando 100 kilovatios en un gabinete acostado, en el cual se llena de líquido, que puede ser basado en Novec o en cualquier otro químico, o aceites especiales que utilizan. Y aquí a la izquierda se ve el esquema que tiene. El gabinete acostado, lleno de líquido, que tiene un circuito, va hacia un intercambiador de calor, en el cual intercambia ese calor con el chiller, que se encarga de enfriar el agua, que me va a transferir la temperatura del lado hacia afuera, del lado de adentro de mi equipo hacia afuera. Arriba está otra modalidad que hace tiempo la instalamos, hace unos 10 años, en la que teníamos puertas traseras que tenían la misma figura, agua en la puerta trasera, en donde se tomaba temperatura hasta 50 kilovatios, y de ahí
hacíamos un intercambio en la unidad de control hacia el chiller. Ese está de hace mucho tiempo, no es nuevo. En los data centers, yo hace 30 años monté unos data centers mainframe en los que utilizábamos agua directamente al procesador. Eran de baja capacidad, pero de alta potencia de consumo. Hoy eso se ha vuelto 1000 veces más potente, pero con el mismo consumo de energía. Significa que por más de que yo crezca ese consumo de energía, en realidad estoy aprovechando muchísimo el trabajo de los 100 kilovatios que hacía antes, me servían para hacer un teraflop. Hoy, con 100 kilovatios, hago 100 petaflops. O sea, es una cosa de un cambio tremendo en velocidad. Por eso tenemos que prepararnos. Y nos preparamos principalmente teniendo una red que antes lo típico, lo tradicional, está aquí a la izquierda, la llamamos o la llamamos por ahora el front-end, lo que presentamos, lo que tenemos para servicios usuales, en los cuales yo tengo servidores normalmente de 25 gigas conectados, o sea, los de 10 ya están pasando un poco de moda, pero ahora los de 25 están teniendo un protagonismo bien grande, en los que van conectados a switches de 100 gigas en la primera entrada. Y de ahí, pues si yo tengo 100 gigas, deberé tener 400 gigas en los superiores, con su core. Aquellos tienen una interconexión con el que llamamos el back-end, o sea, el soporte atrás que procesa la inteligencia artificial y que me da las salidas que yo vaya a utilizar en los usuarios normales. Entonces, esa interconexión que le llaman switch de borde o edge, switch de borde, que hacen una interconexión entre una red y la otra, ese switch se encarga de administrar también los otros switches que están interconectados. Fíjense esa malla de interconexión que se tiene. Por eso en algunos casos le dicen tipo conector mesh o tipo de conexión fabric. Fabric es una tela, que son hilos hacia abajo, hilos hacia la derecha e izquierda. Esa tela que se vuelve ahí, esa interconexión, puede ser de miles de fibras ópticas. Yo les decía que un servidor de estos tiene 8 entradas de 8 cables cada uno de fibra, 8 hilos de fibra. Entonces ya tengo 64 hilos de fibra ahí, más los de administración, más los de outbound, se llama el proceso fuera de banda, que es la parte de diagnóstico y configuración. O sea, yo podría tener fácilmente 100 hilos de fibra puestos aquí. Esos van conectados a la parte de los spine o super spine, porque si vamos encima de los switches básicos, tenemos las espinas dorsal, que se interconectarán a un super spine cuando el tamaño de esto lo amerite. Entonces esos son crecimientos grandísimos que los llaman unidades escalables lógicas. Cuando yo tengo 16 de ellas, es una unidad escalable lógica, puede ir entre 16 y 32 y cada una de esas la voy sumando y voy volviendo una operación más grande. Aquí está lo normal del front-end, que es switches de 25 gigas conectados a 100. Recuerden que está a mano izquierda, de esos voy conectados a la red principal de mi uso normal. Pero no es tan normal porque ya muchas compañías, por ejemplo los bancos, las entidades de salud, la parte de gobierno o ciudades inteligentes, ya están yendo a servidores de 50 gigas y de 100 gigas. Por lo tanto, los de 25 ya tienen un crecimiento grande. Y todos estos deben conectarse por medio de cables que si yo puedo hacer a 3 metros de conexión, porque va a ser en el mismo rack, utilizo todos en cobre de twin axial que son capaces de llevar fácilmente los 100 gigabits. Entonces, eso me va a causar una economía también, en vez de utilizar una transceiver en una punta de fibra óptica, otro transceiver de fibra. Si tengo distancias menores de 3, puedo aprovechar el uso que me da. Si es mayor de 3 metros o de 5 metros que sin amplificación, ya voy a necesitar fibras, ¿sí? Entonces, cuando yo voy creciendo, aquí hay una representación de un servidor con 8 GPUs que me están mostrando cómo lo interconecto, y en este lado izquierdo se ve esa interconexión que se vuelve una malla completa, todos contra todos, pero ¿cómo es esa conexión? Cada uno de los puertos de un servidor va conectado a un switch diferente.
cada uno de los puertos a un switch diferente. Y esos puertos de switch diferente me da un non-blocking, o sea, no bloqueo de interconexión entre cada uno de ellos, buscan caminos diferentes y así logro un trabajo paralelo muy eficiente. Hay unas configuraciones que yo adicioné aquí para saber que cuando el tipo de cable es cable normal de cobre que me puede dar unos 5 metros o 10 metros, en el caso de 10 gigas, podría estar con 7 metros o 10 cuando yo amplifico esa señal internamente. El cobre podría llegar a 7 metros o 10 metros, pero con 10 gigas. Si es 25, puedo llegar a 5 metros, pero si es 100 o sus múltiplos, puedo llegar a 3 metros con cables twin axiales. Entonces, está eso mostrado, porque ya después, si yo voy a hacer interconexiones a más de 30 metros a otras filas, necesito cables de fibra óptica, que ahí los representa a todos. O sea, cables de conexión directa, pero amplificados, y unos amplificados digitalmente, que me llega hasta 5 metros. Ese tipo de cables son los que están en todos los data centers nuevos a nivel mundial, procesando los grandes data centers como Google, como X, como todos los que se están viendo ahora para dar entrenamiento, tienen este tipo de interconexión. Fíjense que aquí está un transceiver conectado directamente a la fibra. Eso es muy usual, sobre todo para interconectar entre filas los diferentes switches. También está la última conexión abajo, que es cuando yo tengo cableados de largas distancias, mayor de usualmente 10 metros o 30 metros, puedo interconectar el transceiver a una base de acople que voy a tener el enlace permanente o el cable troncal, lo llaman trunking cables, cables troncales, en los que voy dentro de todo el data center y llego a un servidor o un switch que esté situado en el extremo de ese data center. Entonces, esta es la conexión normal. Las otras son las directas que voy a tener para los casos de cortas distancias. Esa es parte de lo que se ve ahora. Y algo que yo veo importante es que se ahorre. Entonces, el diseño es bien clave en este momento, porque cuando yo diseño algo teniendo un cable de conexión directa, el consumo va a ser solamente 0.05 vatios o máximo 0.1 vatio, ¿ya? Una décima parte de un vatio. Mientras que si yo tengo amplificación, un cable que voy a poner con 2 fibras amplificado, me va a consumir 1.78 vatios. Y eso calculándole a 100 gigas, porque si es 200 gigas va a ser el doble. Y si yo tengo la última figura que vimos antes, que era un transceiver, un cable de fibra y otro transceiver, primero que todo voy a gastar mucha potencia y segundo el costo es bastante alto. O sea, puede ser 10 veces más de lo que yo gasto en un cable de cobre. Entonces, por esa razón, estos cables que son en realidad cables twin axiales o biaxiales o micro twin axiales se llaman, ellos me dan una capacidad de conexión corta. Entonces ya no está aquí trabajo de cableado estructurado normal, que estarán sacando tarjetas ahora para 25 gigas o 40, que es lo máximo que da la categoría 8. Entonces, categoría 7A me puede dar los 25 gigas con unas condiciones de distancia, son los únicos que suben más de 25 gigas. El 8 me puede dar 25 a 40 gigas también, con límites de distancias. Entonces, siempre tengo que mirar el ahorro, porque el costo que yo voy a tener en tener un equipo prendido, trabajando todo el año, pues va a depender de la potencia final. Aquí está el costo que yo sacaría con cada elemento. Un cable de estos podría llegar en el estado de Estados Unidos $145, mientras que el amplificado 455 y los últimos 600. Eso es precio de comercio, ¿no? No es que, digamos, tenga que costar eso, pero se tomó un ejemplo para mirar la reducción de costos diferentes. Y eso es quien produce esos elementos de amplificación, que compañías especializadas, y los cables y pues van a ser hechos como cables normales de cableado estructurado, pero con un terminado muy especial, fino, hasta determinados angulados.
Cuando voy a implementar una red típica de inteligencia artificial o algunos le llaman analítica, los bancos le llaman analítica, es la misma inteligencia artificial, otros le dicen procesamiento acelerado, ¿no? Yo le digo procesamiento acelerado. Inteligencia artificial ya está como muy gastado, pero ahí me piden 4 redes separadas, una que es la red de cómputo, le dicen, la otra la red de almacenamiento y la otra de manejo dentro de los equipos o fuera de los equipos. Hay una representación de lo que es la parte eh, bueno, hay una representación de lo que es la parte de conexión simple de 20 servidores de alta potencia. Entonces, tengo 5 gabinetes y uno de networking en donde voy a interconectarlos todos, pero esos 5 gabinetes de servidores trato de conectarlos directamente con la distancia máxima, que serían el caso de 5 metros. Podría conectar aquí a los switches, o si no, ya comenzar a hacer conexiones especiales con fibras de más distancia. Estas son conexiones que si yo uso 4 de estos es por la potencia. Estos usualmente consumen 6 a 7 kilovatios cada uno. Serían 30 kilovatios en un gabinete, así nomás, sin llenarlo demasiado. Ahí están esos tipos de servidores que son muy, muy costosos, pero que hacen 100 veces la operación de lo que hacían los anteriores, ¿sí? Los recientes. Entonces, esto le llaman la red de cómputo arriba. Esta red roja, le dicen el cómputo. La red roja es donde van conectadas las salidas de los HCAs a los primeros switches y de ahí va a otro renglón de switches que es a los spine. Los primeros son los leaf, o sea, hojas, y los más altos son spine. Abajo, cada uno va a conectar el storage, almacenamiento, a una red de almacenamiento con subcontroladores y también toda otra red completa para todos los elementos que están aquí conectados, incluyendo los switches. Es una red de administración o de manejo de todo el sistema. Esa red de administración es completamente diferente y esa sí va en cableado estructurado normal hasta 10 gigas, porque usualmente corre a 1 giga. Entonces, esas son las 3 redes de interconexión. Así la podemos sumar. Aquí dice, estoy trabajando 20 switches aquí y posiblemente 40 servidores en este punto. Entonces, ya cuando se va volviendo grande, una red, que aquí tenemos una red de 127 nodos, nodos interconectados todos a una cantidad de switches y uno de administración, pues nos está mostrando cómo yo requiero una cantidad de switches para hacer ese trabajo paralelo entre cada uno de los puertos que estén interconectados y trabajando a la vez con la memoria. Esta memoria que la tengo aquí no está representada la interconexión desde cada servidor, para no complicarlo, pero cada servidor de esto lleva la conexión aquí a la memoria y de ellos van interconectados los switches de administración. Switches de administración que van a llegar a todos los puntos. Entonces, aquí está la red, usualmente aquí dice red de naranja 400 gigas, red de la azul más o menos de 200 gigas, que es donde yo administro la memoria, y la red de administración, que esa sí varía dependiendo del uso que yo le esté dando. Esto es una interconexión típica de algo que ustedes van a escuchar mucho, que es la optimización de reales. Por reales, le dicen rail optimize. O sea, cada uno de los puertos de un servidor, este es un servidor, el de la izquierda. Y este servidor, yo voy a tener 8 puertos que van conectados a 8 diferentes puertos aquí en un equipo. Pero si yo tengo la red ya no trabajando como típicamente es, sino que lo voy a trabajar como back-end, o sea, el optimizado como rail, entonces saco cada conexión de cada punta que antes tenía directo, ahora le saco a un switch diferente. Fíjense que va a un switch diferente las 8 conexiones. Y estas también llevan a otros switches diferentes en donde yo voy a tener la operación directa y paralelo, ¿sí? Esa es una interconexión que básicamente sirve muchísimo de tener esta forma de hacerlo. Aquí también hay otra manera que yo tengo que mostrar
después de que hago el entrenamiento, voy hacia lo que es la parte de producción, o sea, inferencia, le llaman inferencia generativa. Es una parte que ya cuando estoy entrenado, porque tiene mucho gasto de elementos de utilización, usualmente ese entrenamiento lo hacen en la nube. Y después de la nube lo llevo ya a mis instalaciones donde yo puedo trabajar. Por ejemplo, aquí me está mostrando puertos de 25 gigas o puertos de 100 gigas. Entonces, 25 a 100 sacan un solo puerto de 100 dividido para 4 puertos de 25. Entonces yo aprovecho un switch de 12 puertos y tomo 48 en la salida. Bueno, fuertes los aplausos para nuestro conferencista Nelson Farfán. Y bueno, le expresamos nuestro agradecimiento por su valiosa intervención virtual en este importante evento. Bueno, reconocemos su participación de forma remota y el certificado de reconocimiento por su destacada contribución en Summit TIC Norte se les hará enviado de manera virtual.